Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Reinas y Valeras. En realidad, creo que, bueno, llevábamos un poquillo de tiempo perdidillas, pero seguimos existiendo. Acá estamos. Nati, ¿cómo estás? Hola, vale, bien, bien, feliz de volver. Finalmente nos pasamos el mundial, nos pasamos un montón de cosas y pero tenemos mucho de qué hablar, tenemos muchos temas listicos para sacarles de todo posible y bueno, vamos a comenzar con un tema súper interesante. La gran pregunta de hoy es si el matrimonio cristiano es una idea mediocre o es algo, por el contrario, positivo. Ujú. ¿Cómo De te hecho, parece? me parece súper bien porque en realidad es un tema súper relevante porque, bueno, claramente creo que hay como esta idea del matrimonio muy fugaz y como que cada quien tiene su idea de matrimonio y poder ver también experiencias y historias de la vida real, creo que también es muy enriquecedor. Entonces, bueno, vamos a compartir la primera historia que traemos como para poder comentarla, perdón, y poder ver como qué conexiones hay acá y allá. Entonces, bueno, voy a Sí, compartir sí. rápidamente. Estas dos historias tienen en común una cosa que me pareció interesante. Es dos viudas, dos mujeres que pasaron toda su vida casadas, como 30 años o más, creo que 40 esta señora y la otra como 30. Y son viudas, es decir, sus esposos ya no están, pero entonces van a hablar de los recuerdos, van a hablar de lo que fue su marido, van a hablar de lo que ellos hacían en su vida. Y eso es muy interesante porque cuando se va alguien, queda, queda la persona, queda la esencia, y esto nos deja saber que definitivamente qué fue el matrimonio. Entonces acá esas historias que son tan diferentes nos van a dar unas ideas de ¿qué fue el esposo en la vida de la esposa ya que no está? Ujú, Esta es la primera exacto. historia. Vamos a ver. Ujú. Alivio profundo, como respirar por primera vez. Después de estar bajo el agua 48 años, me sentía libre, liberada, viva, y eso me llenaba de culpa terrible porque ¿qué clase de mujer se siente aliviada cuando muere su marido? ¿Qué clase de esposa no llora en el funeral? ¿Qué clase de persona soy? Pasé meses guardando ese secreto, fingiendo tristeza que no sentía, hasta que entendí algo fundamental. No soy mala persona. Fui mujer que vivió 48 años, anulada, invisible, existiendo solo para otro. Y cuando él murió finalmente, pude existir para mí. Hoy tengo 72 años, he vivido 4 años siendo yo misma por primera vez en mi vida adulta. Y voy a contar la verdad, que callé casi medio siglo, no por venganza, no por amargura, sino porque sé que hay miles de mujeres de mi generación viviendo exactamente lo mismo, esperando que la muerte las libere porque el divorcio nunca fue opción. Y quiero decirles que no tienen que esperar, que pueden vivir ahora, que merecen respirar antes de que sea demasiado tarde. Antes de continuar, déjame aclarar algo crucial, porque sé que este tema puede malinterpretarse. Esto no fue maltrato físico. Mi marido nunca me pegó, nunca me gritó violentamente, nunca hubo violencia explícita que pudiera denunciar o que alguien pudiera ver desde fuera. Nuestro matrimonio desde fuera parecía normal, incluso bueno. Pareja estable de 48 años, 2 hijas, nietos, casa propia, vacaciones ocasionales, apariencia de normalidad completa. La gente nos veía en misa los domingos, en cenas familiares, en el barrio, y pensaban qué matrimonio tan sólido, pero lo que nadie veía era la anulación constante, el menosprecio diario, el control. Pequeño anuncio. No estoy en mi Okey. cuenta. Pero bueno, ahí podemos ver como esto. Es bastante interesante realmente porque ella como que hasta cierto punto más bien como que se contradice un poco, ¿verdad? Porque ella dice que no ha habido como esta violencia, pero al mismo tiempo dice que se siente anulada, que la persona como que realmente no le daba su valor. Entonces hasta cierto punto sí hubo violencia porque ella realmente nunca pudo ser ella misma. Entonces básicamente ella se vio como encarcelada o silenciada. Entonces es muy interesante realmente. 48 años, Sí, 48 años sí. pasar en esa vida. Imagínate, y lo que tú dices es verdad, es una situación que las personas de afuera ven como imposible de criticar porque no están los red flags que siempre están, como por ejemplo, uno puede llegar a donde el pastor y decir, ay, no, es que mi esposo me pega o me trata mal con palabras, pero no están esas cosas. Entonces, ¿cómo le explica a uno
a las personas, yo me siento infeliz o mi esposo me está Ujú. haciendo daño, si me cumple con absolutamente todo, digamos, trayéndome todo sustento, como dicen sobre todo la sigla de proveedor, no sé qué, Ujú. no dice, digamos, palabras ofensivas, no, está aparentemente todo bien, ¿sí? Pero ella sabe que en el fondo fue absolutamente infeliz y por eso justamente quiere compartirlo, porque encuentra que hay demasiado que definitivamente, aunque sea invisible para los demás, es muy importante en el matrimonio y el punto es que durante 48 años no fue feliz. Y todo eso que ella dice es importante, como que el tipo se imponía sobre ella, ¿cierto? El tipo no, Ujú. no la trataba con amor, básicamente. Sí, No la veía como persona, no la veía en, en aspectos que para ella eran importantes, el tipo la volvía invisible, o sea, prácticamente como un mueble de la casa, como un accesorio de exacto. la casa. Sí, y aquí es donde más o menos podemos comenzar a definir un poco lo que es el matrimonio tóxico. Y creo que realmente esta señora viene y nos ilustra demasiado, porque realmente se ve como una dependencia, porque ella, bueno, pasó 48 años y es un ciclo que realmente es muy difícil de poder romper, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver también, por ejemplo, que hay como esa dependencia económica porque ella dice, bueno, por fuera las personas nos veían y íbamos a misa, habían vacaciones ocasionales, teníamos casa propia. Entonces, bueno, ahí vemos como que lo económico también es como esta fachada que tiene que haber, como de que, uy, todo está bien y que la gente pueda ver como que, ¿verdad? Como que todo bien, llevamos una vida feliz, tenemos hijos incluso, cuando realmente la persona más bien este, está siendo infeliz, no puede ser ella misma, donde no tiene voz para poder expresar lo que siente, sino que más bien dice que se ve invalidada. Entonces Ujú. podemos ver como ese patrón donde la persona claramente no puede, no tiene ni voz ni voto. Básicamente, como vos dijiste, es como ese mueble que está ahí, nada más como para aparentar. Y creo que eso es un súper ejemplo de cómo podemos ir identificando qué es realmente un matrimonio tóxico. ¿Qué pensás? Sí, porque es que imagínate que la cosa acá es que a veces tenemos como una lista de cosas, de deberes que hacer y uno siente cuando la cumplo, estoy bien, pero resulta que en las relaciones personales, todas, no solo el matrimonio, pero es que el matrimonio es más íntimo, hay una sensibilidad, hay algo más que unas reglas. Y a mí me pasa mucho que cuando hay personas que me tratan mal de una forma que no es tan fácil para que las otras personas lo vean, pero pero está una intención de imponerse, sí, está una intención de no verme, está una intención de invisibilizarme, y tienen en común esto, que le falta el aprecio por la persona, le falta ver ver al otro, respetar al otro, o sea, el hecho de solo preguntarle la opinión al otro, es algo importante porque Ujú. así le da a uno la existencia. Y eso es algo muy profundo digamos, en ética, en filosofía, en psicología, todo, la existencia del otro, ¿cierto? Y las relaciones personales a veces no solo son unas normas, no solo son unas cosas que uno puede hacer como esta señora lo dice. Hay algo mucho más profundo, hay algo en reconocer Ujú. al otro, hay algo en ver al otro, hay algo en identificar al otro que le da desde mi perspectiva dignidad al otro. Y cuando Ujú. uno hace eso, hay una armonía, hay una relación real de igualdad. Por eso es que yo no creo en las pastoras Exactamente. de que yo me invisibilizo, yo no voto por mi esposo. O sea, no, no, no. Eso. Eso es como tanto, es como tan absurdo eso es que no sé, una persona que no piensa. Solamente una persona que no piensa haría algo tan absurdo como decir: "No, yo no tengo que votar porque mi esposo". No, es que el matrimonio es algo muy profundo, y que trata de ver al otro.
el hecho de someterse, y que bueno, más adelante vamos a hablar, porque vamos a hablar del papel de la teología en este diálogo de esposo y esposa, pero en este caso se ve claramente cómo, y eso es lo que queremos dejar a pensar a todo el mundo, cómo es posible que en un matrimonio se invisibilice al otro y eso cause no solo malestar, sino infelicidad profunda. O sea, ¿cómo es posible Ujú. que una persona pueda llegar a tal grado de infelicidad incluso en una relación donde no hay agresiones físicas, no hay agresiones violentas verbales, pero hay otra cosa, hay Exacto. hay algo más que no me permite ser feliz y eso está en no reconocer al otro. Ujú. Y creo que en realidad mi aporte iba como muy de esa línea porque de hecho ahora en la mañana estaba como escuchando un poco, bueno, dentro del movimiento cristiano evangélico hay como, ¿verdad? Muchos submundos. Sí. Y uno de los submundos que existe es este del tradwife o de la sumisión de la mujer. Entonces, bueno, podemos ver, ¿verdad? Los versículos que ya no sabemos que de verdad son súper controversiales, que la mujer tiene que someterse a su marido y, ¿verdad? Pero me pareció muy, este, muy curioso que esa muchacha, de verdad que era una muchacha, tal vez tenía como que 21 años, o esta joven, en Costa Rica decimos muchacha. Esta joven tenía como 21 años y ella lleva menos de un año casada. Y ella estaba en este podcast de mujeres, ¿verdad? Y en este podcast ella decía también como, es que una de las cosas que a mí más me cuesta realmente es como someterme a mi marido. Porque yo soy una persona que soy como de una persona de control y a mí me gusta tener todo el control y poder como soltar eso para que mi marido tome el control de todo y que él sea el que lleva toda la carga y que él sea el que toma todas las decisiones. Realmente a mí me preocupa hasta cierto punto que se haga como esta interpretación de que la mujer realmente tiene que someterse al punto de ella misma autoinvalidarse. Porque ahora no solamente es que el hombre está siendo cómplice de esto en el sentido de que hacemos la interpretación de que realmente la mujer tiene que básicamente desaparecer y ser solamente como la que tiene cierto papel y en decisiones o en cosas como de mutuo acuerdo la mujer no tiene voz, sino que realmente la mujer llega al punto que, que es como que se lava el mismo cerebro ella misma de que no puede tener ni voz ni voto. Entonces el hombre tiene toda la carga y ella simple y sencillamente tiene que callar y obedecer. Y realmente a mí me preocupa, me preocupa mucho que esto sea como una narrativa que haya dentro de la iglesia, porque realmente es una interpretación muy vaga y es una interpretación muy peligrosa de que la misma mujer no tenga como su derecho y su dignidad de poder existir, básicamente. Como que ella sea solamente como un subser, por así decirlo, dentro de una unidad que es el matrimonio. Entonces, ver dentro de estos círculos evangélicos que incluso se busca, porque ya estuve viendo también el video que te comenté que no Ujú. pude encontrar, pero que de verdad lo estuve viendo, de esta persona que es muy conocida y ella, de hecho ya no dice que es pastora, pero sí es una persona que incluso, o sea, tiene una plataforma muy grande y es española y ella habla mucho de neurociencia. Ahorita realmente no me acuerdo el nombre, entonces ahí si saben quién es, if you know, you know. Ujú. Ella habla como de que incluso la neurociencia, este, como que avala esto, de que la mujer y el cerebro de la mujer fue diseñada para tal cosa y que entonces por eso las mujeres tenemos como ciertas cosas y tenemos ciertos roles, ciertos papeles y que ella nunca había sido más feliz en su matrimonio al dejar que su esposo tome el liderazgo y toda la rienda y él sea el que toma las decisiones. Y sale como una persona diciéndole como, mira, el cerebro es plástico, entonces no es como que
se puedan tomar decisiones o que el cerebro simple y sencillamente esté programado de tal manera porque el cerebro es adaptable. Entonces, digamos, una mujer, tal vez en su contexto de que tal vez está pasando por riesgo, su cerebro trata como de, obviamente con la plasticidad, tal vez tener un poquito más como ¿cómo se llama esto? Cortisol o para la parte de la ansiedad, para entonces poder afrontar ciertas situaciones. Entonces, volvemos a reducir a la mujer y volvemos a reducir el papel del matrimonio, como ya para irlo aterrizando, a narrativas que nosotros mismos o interpretaciones que nosotros mismos le ponemos a la palabra de Dios que ni siquiera dice. Sí, sí, es como una moda de llevar o rediseñar, reedificar el rol de la mujer como mujer idiota, como ser Sí, descerebrado, incapaz de pensar, incapaz de tomar decisiones, incapaz de absolutamente nada realmente. Y lo que pasa acá es que estamos más bien negando el diseño de Dios porque la mujer no es un ser no capaz de pensar ni no capaz de tomar decisiones. Y realmente cuando se trata de mostrar esta cara, a mí me parece que es más un deseo de que la iglesia esté feliz conmigo, los conservadores estén felices conmigo, ajá, la gente me aplaude por decir estupideces, porque en realidad eh, cualquier persona que ve historia, ve que una persona eh, que cede el poder de esa forma es porque no tiene idea de las cosas que han pasado. eh, y definitivamente las mujeres no solo son cuerpos, o sea, exacto. no hay nada más interesante que como la conciencia, la creatividad, inclusive, o sea, digamos, si ves a las Tradwives, si ellas en algo son buenas es porque tienen creatividad, porque tienen dones, porque son buenas, no porque son un ente y querer como reducir el ser humano femenino a una esclava de pronto sexual y doméstica, es arrancarle parte de lo que es. Y es como también como un tipo de búsqueda por aceptación dentro de las comunidades irreflexivas, comunidades que irresponsables también, porque nada de esto realmente se sustenta con las personas que debemos ser, o sea, Ujú. según los textos bíblicos, la mujer, por ejemplo, la mujer de Proverbios no es una mujer idiota, es una mujer que toma No, decisiones, que hace negocios, que, exacto. que, que prevé cosas, o sea, mujer de ciencia, mujer inteligente. Y así yo Ujú. educo a mis hijas para que sean mujeres de ciencia, mujeres de filosofía, mujeres de teología, no mujeres Ajá. idiotas que estén cocinando y, o sea, y sin nada más. Si quieren hacer lo que quieren hacer, lo van a hacer con conocimiento de ciencia, con conocimiento de todo, porque hay mucho en el ser humano que explorar, que disfrutar, que, y mucho más que, o sea, cuando uno piensa en una persona que le quiere arrancar sus opiniones, sus pensamientos, sus anhelos, es que este está en ese ejemplo que pusimos perfecto, porque esa Exacto. mujer que se sentía invisible era una mujer cuyo pensamiento fue anulado, ¿sí? El tipo no se sentó con ella a tomarse un café y a disfrutar de ella. ¿Por qué? Justamente por lo mismo que estamos diciendo acá, porque cuando una persona piensa en imponerse, en someterse, anula a la persona y anula lo que es, lo bonito que es, no florece esa relación porque justamente eh, hay un estándar idiota ahí de someter al otro, es decir, anular al otro, cuando en realidad la belleza del otro está en que florezca, está en que crezca, está en compartir al otro, en sacar al otro. ¿Sí me entiendes? Cuando uno llega a un espacio que es un hogar y dice, bueno, lo quiero decorar, lo bonito es que los dos digan, pongan de su parte esto por eso, sí, sí porque eso es un hogar. Pero si uno va a decir, usted se calla, yo quiero esto acá,
usted anulando al otro, se rompe la armonía, ¿sí me entiende? Y es algo muy sencillo. Entonces, digamos, un esposo tiene un presupuesto millonario para comprar una casa y es una casa vieja, entonces la va a llegar a remodelar y el tipo gasta millones remodelándola, ¿sí? Y entonces viene la comunidad y dice, que todo hermoso, pero la esposa no participó en absolutamente nada, en cero, nada. ¿Por qué? Porque el esposo la cayó, porque él quería esto a su manera. Y entonces, ¿cómo se va a quejar la mujer? Y ese es el punto de esta charla que tiene que ser reflexiva. No hay cómo quejarse de esto porque ante los ojos del mundo, él le está poniendo sus pies algo el del estado del arte, lo más Ajá, caro, que de pronto de pronto el tipo contrató diseñadores, pero el punto es que esas cosas que son invisibles ante los demás, que anulan a la persona, son, son una herida y exacto. existen. Sí, Y eso es lo que queremos hablar, porque es que vale la pena pensar en que anular al otro no es belleza, no es bueno y no puede verse como algo positivo solo porque se está cumpliendo un mandamiento, una tradición, lo que sea, porque hay belleza en reconocer al otro y sobre todo en el matrimonio, hay belleza. Y yo, si me pongo a pensar de que sí, que esto es lo que Dios quiere, no me parece. no. No me parece. Es que sí, sí, realmente nosotros, y aquí es donde podemos empezar a hacer un poco más como el análisis de lo que realmente es el matrimonio dentro del cristianismo, y ya aquí es donde nos podemos poner un Ujú, poco más teológicas, porque realmente, bueno, empezando con que el matrimonio es una unión sagrada, ¿verdad? Empezando con que es una unión de tres personas, que en este caso sería Dios, hombre y mujer, ¿verdad? ujú, Para poder dar gloria a Dios y para poder formar una familia, ¿verdad? Obviamente, dentro de todo esto está la salvación que Cristo nos da y poder buscar y tener ese gozo, ese proceso de santificación, ese realmente como esa virtud, ¿verdad? Que nos da Dios por la salvación en Cristo Jesús. Entonces, si realmente yo estoy buscando construir algo que se asemeje a lo que Dios quiere de amar al prójimo, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo, yo tengo que buscar como que el prójimo realmente se sienta amado, ¿verdad? Y no es que, ay, la amo de esta manera, sino como realmente amarla de la manera en que Dios ama. Entonces es como no mentir, no robar, no dar, ¿verdad? Como realmente dar la paciencia, el amor, el gozo, la benignidad, buscar todas estas virtudes para que la persona realmente se pueda desarrollar. Entonces, no podemos nada más reducir el papel a el hombre va a hacer esto y ya, porque realmente debe ser como un crecimiento mutuo, como buscar que hayan proyectos de santificación donde las partes donde son como, por ejemplo, todas las vicisitudes o las pruebas realmente sea como un acompañamiento, ¿verdad? Donde la otra persona, tanto yo como la otra persona, vamos a estar sometidos el uno al otro, pero de una manera donde la persona, creo que lo que pasa es que la palabra someter a veces como que se puede ver un poco negativa, pero es donde los dos vamos a estar trabajando conjuntamente para el bienestar del otro. Entonces, yo no voy a invalidar a la otra persona, sino que la voy a buscar como su bienestar, donde la persona se sienta apreciada, donde la otra persona sienta el amor de Cristo Jesús. Realmente como ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros y que esa persona sienta que yo realmente quiero ese amor para esa persona, de una manera sincera, de una manera como muy sentida, muy en el corazón. Entonces, creo como que a veces de verdad se reduce demasiado a ese sometimiento de la mujer cuando realmente eh, m- tiene que haber como esa, y tal vez esta palabra no es es que para mí es como una complementariedad, pero al mismo tiempo es como igualitaria. Es sí, como que no puedo ponerme de un lado al otro porque realmente como que esa dualidad se queda un poco corta realmente. Es como que
tiene que haber de las dos, porque tiene que haber esa complementariedad, porque obviamente yo no voy a tener las mismas cualidades que la otra persona tiene, entonces vamos a tener que complementarnos, pero al mismo tiempo tenemos como esa igualdad en valor y, y que, bueno, que verdad, que delante de Dios va a ser como eso mismo. Es que fíjate que lo interesante acá de la palabra someterse implica una voluntad de trabajar hacia la misma dirección del otro, porque el sometimiento es algo voluntario. De otra manera, habría violencia. Y entonces el sometimiento no es violencia, el Exacto. sometimiento implica una voluntad. Y cuando yo tengo voluntad de trabajar al lado de mi esposo, es porque tenemos un mismo fin y no porque estoy anulada, no porque no sea digna, no porque sea nada. Y es que este problema de la definición de roles como si uno fuera, digamos, porque es que este es un problema hermenéutico en donde personas ven desde lo profundo de su ser que la mujer es un subser creado para complacer al hombre y a mí me parece que eso es un tropiezo para el verdadero cristianismo, porque el verdadero cristianismo es la aceptación del otro y parte de la idea de tener armonía con el otro. ¿Por qué? Porque es que Jesús está hablando de una palabra mucho más digna, mucho más elevada, que es el amor, ¿cierto? Y el hombre que da la vida por su mujer no es un hombre que la anula, no es un hombre que la maltrata, que la invisibiliza y que como que se mofa de que ella venga y le sirva, porque eso no es amor. Amor es una palabra demasiado profunda. Y si da la vida por una persona, uno no da la vida por un ente o por un subser o por una, digamos, una esclava sexual. ¿Sí me entiendes? Exacto. El núcleo familiar debe ser armonioso porque es que todo, o sea, estamos partiendo de la idea de que Dios es perfecto, Dios es armonía y en Jesús está el ser perfecto que nosotros estamos buscando imitar. Entonces, este ser, cuando nosotros lo buscamos y lo conocemos, buscamos plenitud, buscamos paz, como los frutos del Espíritu, ¿cierto? Paz, amor, todas esas cosas buenas. Y eso es lo que uno debe sentir e inspirar y buscar sentir y buscar inspirar a los demás. Porque ese es el modelo perfecto. O sea, para nosotros hay una esencia, un modelo perfecto que procura todas estas cosas, procura paz, procura armonía. O sea, tenemos esa dirección. Y en un matrimonio, pues nosotros debemos proveer cosas similares a ese modelo perfecto, que es paz, armonía. ¿Cómo tú te vas a sentir en un matrimonio que te anula? O sea, no hay paz porque no hay plenitud, ¿cierto? No hay amor porque lo que vas a sentir es rechazo, ¿cierto? Lo que vas a sentir es de pronto hasta odio, ¿sí me entiendes? Porque Claro. cuando una persona te odia silenciosamente, tú estás frustrado porque no puedes explicarlo, igual que esta señora. Ella no se lo podía explicar a la sociedad porque ante la sociedad, si ella se quejaba del marido, iba a ser una desagradecida, una infiel, una injusta, una de pronto rebelde o lo que sea, porque él estaba prohibiendo y estaba cumpliendo todas las expectativas sociales. Pero él le faltaba una cosa que era amar a la mujer, no verla como ser, permitirle existir, permitirle no guardarse. ¿Por qué? Y esa es una de las cosas que promueve estas mujeres idiotas de Tradwife y todas esas cosas. ¿Por qué el ser humano tiene que anularse? O sea, sometimiento no es anularse, es dirigirse con el otro hacia un mismo fin porque son un núcleo. Y lo hace voluntariamente porque tiene voluntad. Lo hace voluntariamente porque es un ser capaz de pensar y capaz de razonar y capaz o sea, tiene algo, ¿sí me entiendes? Tiene un contenido, tiene pensamientos, tiene ideas, no es que no las tenga. Es como en una empresa, o sea, en una empresa, si el jefe es alguien, es porque hay alguien que tiene que tomar decisiones, ¿ok? Pero si las personas que están ahí no contribuyen, no es porque no tengan ideas, sino que
tienen que aprender, y esa es la cosa, a que sus funciones trabajen armoniosamente, porque o si no, no va a crecer como el organismo. La idea es que se vaya hacia un mismo fin. Entonces, las personas con hermenéuticas pobres van a ver siempre que la mujer debe anularse, pero esto produce infelicidad, y esto más bien es un síntoma de que no se está teniendo en cuenta que la otra persona existe y que es digna de ser amada. Exacto. Y de hecho creo que aquí es donde empezamos a ver realmente como eso que aporta el cristianismo, ¿verdad? Ujú, Y creo que lo podemos como resumir realmente en que obviamente tenemos el ejemplo de Jesús, que ujú, es un amor sacrificial. Y creo que aquí en algún momento creo que habíamos comentado de que creo que el problema dentro o fuera de la religión o fuera del cristianismo, ¿verdad? Es que realmente la gente no entiende qué es amor, porque entonces puede ser que tal vez este señor dice, bueno, es que para mí el amor es simple y sencillamente que yo le di todo lo material que ella necesitaba. Entonces, para mí eso es amor. Yo a esta persona le di todo el amor del mundo y listo. Y creo que también aquí es donde podemos ver que y esto yo sé que es como muy cliché, pero en realidad tiene su ciencia. De que, digamos, por ejemplo, esta parte de los 5 lenguajes del amor, en realidad yo creo que es muy válido. Realmente es un poco cliché, pero en realidad es muy válido porque, por ejemplo, lo puedo ver incluso como conmigo y con mi mamá. Para mí, en lo personal, el amor obviamente es como este sacrificio, ¿verdad? Que yo estoy dando por la otra persona y la otra persona da por mí. Es verlo por tiempo de calidad. Entonces, para mí, no importa que me pueden traer las rosas más grandes del mundo, que tal vez para mí no va a significar lo mismo que es que mi esposo y yo nos sentemos a tomarnos un café juntos, o que vayamos y nos comamos unos churros, o qué sé yo. Y por ejemplo, para mi mamá es súper importante los actos de servicio. Entonces, que mi mamá le laven tal vez los trastes o le arreglen la cocina, para ella es wow, ¿verdad? Entonces creo que aquí es donde empieza mucho la comunicación y donde realmente el cristianismo aporta esto, que no se anula la persona, ujú. que vamos a tener personalidades diferentes, que vamos a tener gustos diferentes, deseos diferentes, pero hay como este punto medio donde yo me sacrifico por la otra persona, así como Jesús se sacrificó por mí, para que entonces podamos tener esa armonía y podamos, obviamente, con la comunicación, poder llegar a una virtud, llegar a un punto medio donde las dos personas se vayan a sentir validadas, donde las dos personas realmente puedan aportar a la relación. Entonces es súper importante que no lo veamos solamente como desde el punto de las Stradwives o de esto del sometimiento, sino que lo veamos desde una religión más pura, más de una teología fuerte cristológica, de que Cristo se sacrificó por nosotros y no reducirlo a videos de TikTok de una persona haciendo un pan y diciendo que "Ay, me Sí, sometí a mi marido". sí, sí. Y después creo que, de hecho, ahorita estábamos diciendo eso, que a veces realmente las redes sociales son un poco, también son bien tóxicas, porque se hace como muy de este espectáculo, de este show de, ay, estoy orando por mi esposa. Ujú. Y es como, bueno, tal vez lo puedes hacer y de hecho tenemos que hacerlo, tenemos que orar por nuestros esposos, por nuestras esposas, pero creo que va muchísimo más allá de que pensemos como que el sometimiento es que, ay, mi esposo va a tomar todas las decisiones, entonces, o mi esposo es el que va a llevar todas las cuentas, o que mi esposo es el único que tiene que trabajar. O sea, y creo que ya lo hemos dicho en otros Sí, momentos, si el esposo les quiere dar eso y ustedes son felices haciendo eso, pues bien, bendito Dios, perfecto, sí. pero no es una realidad de todas las personas y no es una regla que todas tenemos que ser como robotcitos iguales cuando realmente la palabra de Dios y Dios es un Dios muy personal, ¿verdad? Yo quiero que pongamos el otro video para ver el Ujú. otro ejemplo Sí, de viuda, como habla de su marido, con unas reglas y una visión completamente diferente, porque ver lo diferente nos ayuda a encontrar en nosotros
como diferencias, ¿cierto? Y nos hace cuestionar y nos permite encontrar puntos que de pronto no hemos explorado algo y bueno, en fin. Así Ujú, que si exacto. quieres ponerlo Vamos un a ver. segundito. Acá está el segundo ejemplo, entonces lo voy a poner. Ella Ya es una nos historiadora dimos tiempo. El colombiana. primero dice que me sacó fiada. ¿Perdón? Ella es una historiadora colombiana. Oh, ok. Dale, dale. Porque, sí, porque mi mamá no me iba a dejar salir de la casa sin casarme, no existía la figura. Y los matrimonios tenían 15 días hábiles de notaría. Entonces yo dije, me voy, me vuelo. Y mi hermano me dijo, no se va a hablar porque por esta mi mamá. Más bien dígale que usted se vaya y cuando salga el matrimonio se casa. Y así hicimos. Yo me fui, entonces por eso me decía que me sacó fiada. Y cuando salió el matrimonio nos casamos a escondidas de los amigos. Porque era mal visto. No, y porque O era sea, más barato también. no, y porque en la bohemia y en esa época, pues era mal visto que uno se casara. Eso no se usaba, por lo menos no en mi grupo social. ¿A qué edad? 25. Marica, sí, muy joven para la época. Sí, pues yo lo conocí, cuando yo lo conocí yo iba a cumplir 23, cuando él muere yo voy a cumplir 53. Ok. Y la promesa era contarme buenos chistes. O sea, Y yo dije, eso es una promesa seria. y los 30 años. Me dijo, mire, yo le prometo contarle buenos chistes. Y cuando no se ría mi chiste me avisa y entramos en crisis. Y yo dije, pero yo no sé si a uno lo pueden amar toda la vida, pero contarle buenos chistes sí. Entonces yo dije, esto es una promesa seria. Entonces pues efectivamente me hizo reír muchísimo, muchísimo, de una irreverencia y de una rapidez mental. Sí, era muy divertido y pues se fueron todos los amigos a vivir a la casa un año. Entonces yo iba a hacer lata a las 7 de la noche. Sí. Un contenedor puede llegar En mis De anuncios, pronto lo podemos dejar perdón. ahí, sí, sí. Entonces, sí, notas la diferencia, como que habla del Exacto. esposo y habla de una vida gratificante con una sonrisa, pensando en que había, primero que todo, evidentemente había igualdad, ¿sí? Había complicidad y se Complicidad. disfrutaban el uno al otro, o sea, se veían el uno al otro. Entonces, el esposo la hacía reír y ella lo disfrutaba. Entonces, es una relación completamente diferente. Y Ujú. acá es donde nos vamos a hacer la pregunta, ¿será que estas reglas que las iglesias ponen realmente son relevantes, realmente edifican un matrimonio? Y yo creo, uno puede tener un modelo de matrimonio cristiano, pero si uno está con ello anulando a la otra persona, uno se pierde de disfrutar a la persona. Entonces, es un total despropósito. O sea, a veces podemos, y yo lo pienso a veces de pronto ahora sin pensar en el matrimonio, hay gente que lleva miles de años en la iglesia, pero uno ve lo dañino que es la persona para uno. Uno se siente y le dice, oiga, usted me hizo esto y no, no. ¿Por qué? Porque piensan en normativa, ¿sí? Piensan, no, yo a usted no lo insulté, yo a usted al contrario le hice esto, pero no están viendo a la otra persona. Entonces, esa visibilidad del otro a veces se pierde por una normativa que ya viene a anular como todas las otras, las otras realidades. Y se trata entonces de cumplirle a la sociedad, de cumplir con una normativa, de aparentar una cosa, de que el pastor me valide, mi grupo social, y ya yo soy buena persona. Pero esta reflexión yo creo que a todos nos debería realmente importar, porque uno debería pensar en qué va a pensar el cónyuge de uno cuando uno ya no esté. Para mí, cumplirle a Cristo sería que el cónyuge esté con una sonrisa pensando de que uno le aportó y que uno no anuló. Y entonces acá se rompe esa cosa. Y yo también quiero aclarar que yo, bueno, yo esta aclaración también la hice con mis hijas. Yo no quiero que nadie me vea como un modelo de persona. Y más bien, el otro día pensaba, yo más bien quiero que me vean como una persona que se ha equivocado mucho en esta vida, porque el cristianismo es eso. Y yo no quiero que mi pasado se olvide eh, como en un intento por imponerme como una cristiana perfecta, porque el cristianismo es ofrecer oportunidades, perdón y redención a las personas que han estado equivocadas. Y entonces no se trata de querer ser un modelo y decir yo sí, yo no, sino más bien pensar que siempre podemos ser mejores. Y si nos llega una ocasión de pensar cómo estamos tratando al esposo, como esta, que es una invitación, todos podemos crecer y mejorar nuestras relaciones porque importa, o sea, el otro importa. Entonces, no se trata de decir, no, somos mejores, de hecho no, pero el cristianismo nos debería invitar a ser mejores realmente y no a cumplir un montón de reglas, porque con las reglas unas reglas no dicen nada, o sea, de pronto el pastor, de pronto la comunidad queda feliz, pero las personas en sí importan.
para Cristo importan. Exacto, y es que digamos, creo que igual, ¿verdad? Creo que nadie es perfecto y eso es parte como de lo hermoso del cristianismo, ¿verdad? Y el proceso de santificación que todos estamos. De que realmente tenemos como esa parte de que podemos evaluar lo que estamos haciendo. Y obviamente creo que aquí es muy importante que haya como un compromiso de las dos personas, porque obviamente, ¿verdad? Si uno jala de un lado y el otro jala del otro, claramente va a haber un desbalance. Pero creo que eso también es como esa invitación de que realmente cuando, y esto es como más, bueno, podríamos decir que es como un poco más si por A o por B la persona ahorita no está casada, entender que para eso es el noviazgo, para poder conocer a la persona, poder decir, bueno, tengo esa química con esta persona, realmente quiero pasar el resto de mi vida con esta persona. Tenemos esa complicidad y realmente disfruto al estar con la otra persona. Y si obviamente el caso es que ya tal vez la persona está casada, comenzar a ver a esa persona como con otros ojos, que si tal vez ahorita el matrimonio realmente no es como lo mejor del mundo, poder decir como, bueno, mañana es otro día, mañana es otra misericordia nueva, como dicen, mañana tengo tal vez el chance de poder conocer a esta persona de una manera profunda, que si tal vez por A o por B, bueno, existen muchas razones por las cuales las personas pueden contraer matrimonio, pero que si yo estoy viviendo con una persona en la misma casa, que pasamos el tiempo juntos, yo pueda realmente pasar un tiempo de calidad. Porque realmente yo no me imagino pasar 48 años de vida en un matrimonio horrible y realmente no poder saber quién es la persona, no poder disfrutarla, no poder contar los chistes, no poder tener como esa camadería. Entonces creo que eso es como lo que realmente tal vez, y con esto tal vez podamos ir cerrando de que debemos también comunicarnos, también como realmente decirle a la otra persona y obviamente pedir a la otra persona que pueda escuchar de que van a haber momentos donde para eso existe también la retroalimentación. O sea, eso es un término también un poquillo como prostituido. Pero realmente, o sea, es que tenemos que entender de que si yo no hablo, la otra persona no es adivina y que si la otra persona no escucha, obviamente no vamos a hacer nada. Entonces tiene que haber como ese equilibrio entre las dos personas de poder comunicarse para poder buscar una mejoría y poder buscar de que las dos personas lleguen a un punto, ¿verdad? Donde haya como ese avance. Y obviamente, y esto es algo muy importante que tenemos que dejar muy claro, es que si por A o por B ustedes están pasando por situaciones de violencia, no solamente física, sino también emocional y psicológica, que puedan como buscar ayuda y no callar, porque, o sea, realmente pasar 48 años de vida en una relación donde no soy validada, donde realmente hay violencia psicológica, no está bien. Y creo que Dios no quiere eso de nadie y no quiere eso para nadie. Entonces no podemos aguantar eso porque no es como que vamos a estar nada más pegadas a un matrimonio porque es la voluntad de Dios. Pues déjeme decirle que la voluntad de Dios no es que usted esté violentada. Entonces eso es algo muy importante y que queremos recalcar como muy puntualmente de que no es la voluntad de Dios y esas habladas, como decimos acá, son cuento chino. Sí, el diálogo que tú mencionaste es lo fundamental para reconocer al otro, encontrar al otro mediante preguntas, mediante escuchar, mediante exploración de lo que es el otro. Eso tiene que pasar en un matrimonio. O sea, cuando Ujú. uno piensa en estas figuras de anulación que están promoviendo estas mujeres irreflexivas, no hay diálogo, no puede haber diálogo, porque se trata de que una persona se autoanule, se autocontenga y dirija todo hacia el otro. Pero eso es muy diferente a la posibilidad de que exista diálogo. Y de hecho, una de las personas, o sea, es que una de las cosas que están saliendo también, unas noticias son un poco mentirosas porque atribuyen a Erica Kirk que ella está promoviendo esto y eso no es cierto. De hecho, en ese matrimonio que era, según ellos, muy armonioso, porque hay muchas mentiras que están pasando, pero
en ese matrimonio que era muy armonioso, y de hecho ella es la presidente de la organización que era del esposo de Charlie Kirk, es decir, que evidentemente esta mujer no se estaba anulando en ningún momento y se cree capaz de dirigir y tomar decisiones, etcétera, y a ella le están atribuyendo este fenómeno de no votar, bla, bla, bla. Eso es mentira. En esa relación había diálogo. Y esa relación que ellos decían que era muy feliz, hay una cosa que Charlie decía que le escribía todas las semanas a la esposa, eh, como unas cartas de amor, y le preguntaba que cómo él podía servirla a ella, porque de eso se trata la armonía, o sea, de preguntar al otro, de cuestionarse uno mismo, de interrumpir las ideas propias por concederle un espacio a las ideas del otro. Eso es diálogo. Y sin eso no puede haber amor, porque es que el amor es reconocer al otro, no anularlo. Y eso es lo que queremos acá decir claramente, muchas veces estas normas se distorsionan en la cabeza y nos dan como resultado una atrocidad social que es anular al otro, que a mí me parece que es un despropósito, porque a mí me parece que el cristianismo es reconocimiento, es valorar, es otorgar dignidad, no anular, no desconocer la realidad de que existe el otro, ni someter al otro a nulidad, sino trabajar juntos, reconocer que no todos somos líderes a veces y está bien, pero el punto es eh, no confundir como trabajar hacia el mismo lado con anular al otro. Y yo creo que eso se logra también mediante diálogos que necesariamente incluye el otro. Exactamente. Y entonces, bueno, en realidad creo que nos encantaría poder escuchar sus opiniones, poder escuchar, ¿verdad? ¿Qué les parece todas estas ideas que han escuchado ustedes también dentro de los círculos de las iglesias? ¿Qué es la teología que hay detrás de esas normativas, verdad? Entonces, bueno, creo que ha sido todo un placer, Nati, otro episodio más. Y Sí. no sé si tenés alguna otra palabra. Sí, no, pues sí, que nos escriban, nos encanta escuchar comentarios y la próxima tenemos más sorpresas y ojalá podamos estar acá con la entrevista, que tenemos un review de un libro pendiente sobre un tema teológico que es muy interesante y nos va a llevar a reflexiones muy buenas y positivas. Entonces, bueno, por ahora eso es todo por hoy. Espero que Ujú. hayan disfrutado este tiempo con nosotras. Gracias por escucharnos. Bye bye. Chao. Chao.